CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Y en muchas ocasiones quisiéramos inclusive poder tomar aquellas palabras otra vez y tragárnoslas, pero ya no es posible. Dice un dicho, lo dicho, dicho está. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza de hoy es Indomable. Indomable, vamos a ver qué es lo que vamos a estar enseñando en este día. En 1987, la cadena de televisión Televisa en México produjo una telenovela que se titulaba exactamente así, Indomable. Esta telenovela fue protagonizada por Arturo Peniche y Leticia Perdigón y fue muy famosa en aquellos años, y la gente dejaba todas las cosas que tenían que hacer para poder estar sentados frente al televisor a la hora que pusieran la telenovela. Lo más interesante de esto es que la gente no sabe que todos tenemos en nuestra propia casa una Indomable. No me estoy refiriendo a alguno de los miembros de tu familia, eso es algo que tú sabrás solamente, pero en esta ocasión nos vamos a estar refiriendo a la lengua. Nuestra lengua, dice la palabra de Dios, que es indomable. Y te voy a dar 3 características básicas acerca de la indomable. Número 1, todos nacemos con una indomable. Todos. Número 2, todos nos metemos en problemas por la indomable. Y número 3, todos quisiéramos saber cómo domar a esta indomable también. La Biblia nos habla en muchas ocasiones acerca de la lengua. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 18 y el versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Este texto bíblico nos habla a nosotros del poder que tiene la lengua. Dice de que en la lengua hay vida y muerte. Las cosas que tú dices van a crear un impacto en las demás personas. Dice que hay muerte y dice que hay también vida. Es decir, nosotros podemos matar a alguien o darle vida a alguien. Cuando hablamos de matar a alguien no quiere decir que tú saques una espada ni un cuchillo y mates a alguien, pero tus palabras crean en muchas ocasiones consecuencias que pudieran afectar la vida de una persona. Por ejemplo, ¿te imaginas tú un falso testimonio en una corte como en muchas ocasiones sucede? En muchas ocasiones vemos a personas en la cárcel por años y años, convictos por una causa que ellos no cometieron, cosas que no hicieron, simplemente porque alguien dio un falso testimonio. Es decir, con su boca expresaron muerte. Esa persona está condenada ahora a una cárcel por años. Y no solamente eso. En algunos casos, aunque quizás sean pocos, pero en algunos casos, hay personas que enfrentan inclusive la pena de muerte porque alguien testificó negativamente de ellos. Definitivamente, tu palabra y la mía tienen poder delante de las cosas de la vida. Dice también la segunda parte de este texto bíblico que quienes la aman comerán de su fruto. Eso quiere decir de que si tú no tienes cuidado de tu lengua, si tú la amas demasiado, quiere decir si la consientes y dejas que la lengua haga lo que quiera hacer, entonces vas a tener que enfrentar los resultados o los frutos de lo que produce tu lengua. Si tú maldices a la gente, te vas a dar cuenta de que no vas a tener amigos, vas a tener enemigos. Pero si al contrario tú los bendices, lo que vas a recibir amigos, vas a recoger buenos frutos de lo que tu lengua está produciendo y sembrando. Como dije anteriormente, en la Biblia hay una serie de textos bíblicos que son aplicables a este asunto de la lengua. Uno de ellos definitivamente, yo sé que algunos de ustedes que ya tienen algún conocimiento y control de la palabra de Dios, saben de que hay un texto bíblico en el libro de Santiago, nos referimos al capítulo 3, donde habla extensamente acerca de la lengua. De hecho, es el único texto bíblico que nosotros conocemos más largo y más específico acerca del uso de nuestra lengua. Y es el que vamos a usar hoy como base para la enseñanza de esta ocasión. Yo te invito a que busques allí en tu Biblia Santiago capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros en esta ocasión este texto bíblico.
Quiero primeramente expresarles de que Santiago, el libro de Santiago fue escrito por uno de los hermanos del mismo Señor, Cristo Jesús, Santiago. Santiago no era creyente durante los años de ministerio de Cristo Jesús. La palabra es clara cuando nos dice de que aún ni sus hermanos habían creído en él. Pero sin embargo, aparentemente después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Santiago y sus hermanos creen en Cristo Jesús y dice la palabra que ellos también se unen a la iglesia, comienzan a predicar la palabra y Santiago viene a ser entonces el pastor de la iglesia cristiana de Jerusalén. Muchas personas piensan que el pastor de Jerusalén era Pedro, es decir, de la iglesia en Jerusalén, pero no es así. El pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago, hermano de Cristo Jesús, del cual vamos a hablar entonces en esta mañana. Mira lo que dice entonces Santiago, capítulo 3, comenzando en el versículo número 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Quiero hacer atención en una frase que dice, si alguien nunca falla. Esa palabra falla se traduce en la Reina Valera 1960 como ofende. Es decir, si alguien nunca ofende en lo que dice, diría entonces, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. La pregunta en esta mañana sería, ¿cómo podemos ser nosotros tan perfectos que no ofendamos a nadie? Yo estoy seguro que tú has ofendido a alguien, yo también. Yo he ofendido a muchas personas en muchas ocasiones. Y no quiere decir necesariamente que tenga la inclinación o el deseo de haberlos ofendido. No lo hacemos a propósito, pero sucede. Ofendemos en muchas ocasiones a la gente cuando nosotros decimos algunas cosas. Fíjate si es así, que en algunas ocasiones el mismo Cristo Jesús ofendía a las personas cuando él enseñaba y predicaba. Un ejemplo de esto está en el libro de Mateo capítulo 15 y mira lo que dice comenzando en el versículo número 1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron. Le hacen una pregunta a Jesús y Jesús le responde y para ahorrar tiempo vamos a movernos un poquito más adelante al versículo número 7 que dice así. Hipócritas, tenían razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Fíjate, es Cristo Jesús el que está enseñando en esta ocasión. Y es cierto que algunas de las palabras que él dijo allí nos suenan a nosotros algo fuerte. Y esto causó entonces una ofensa para aquellas personas que estaban escuchando. Ahora hay que hacer una diferencia entre ofender y ser ofendido. En muchas ocasiones hay personas que se ofenden sin que nadie los ofenda. Ellos mismos se ofenden por lo que tú quizás digas o menciones. Hay un dicho por ahí que dice que la verdad ofende. Y es cierto, cuando tú le dices la verdad a alguien y esa persona no quiere enfrentar esa verdad, entonces se va a sentir tremendísimamente ofendido. Escucha, mi querido amigo y hermano, tú no puedes comprometer la verdad bíblica porque una persona se vaya a ofender. En los últimos tiempos, de hecho, están sucediendo cosas tremendísimas en la iglesia y en muchas ocasiones algunos pastores inclusive tienen miedo de hablar de ciertos temas simplemente porque la gente se va a ofender. Uno de esos temas, por ejemplo, en los últimos tiempos es la homosexualidad. Muchas iglesias y muchos pastores no hablan acerca de los homosexuales y la homosexualidad y cómo afecta esto a la iglesia y qué es lo que dice la palabra también. Otro de los temas, por ejemplo, es el aborto. Hablar del aborto en algunas iglesias ahora es quizás un problema porque eso ofende a mucha gente. De hecho, hay aún pastores que no mencionan la palabra pecado en su iglesia, ni la palabra tampoco infierno, porque ambas ofenden a muchas personas que están escuchando. Sin embargo, nosotros aprendemos que no debemos omitir enseñanzas bíblicas simplemente porque vayan a ofender a otras personas. Estamos viviendo en tiempos muy específicos y muy especiales donde la mayoría de las cosas que nosotros enseñamos de la palabra de Dios
siempre, siempre, siempre van a ofender a alguien que esté escuchando y no van a querer aceptarlo, los va a ofender. Muchas de estas personas se sienten tan ofendidas inclusive que se van de nuestras iglesias. Muchas de estas personas se sienten tan ofendidas que no quieren ser tus amigos. Te van a rechazar. Tienes que hacer la decisión. Si quieres entonces complacer a tus amigos por lo que ellos quieren escuchar, o les vas a hablar acerca de Cristo Jesús. Y atención, no estoy diciendo en este día de que nosotros adrede, a propósito, tratemos de ofender a nadie. No, no. También tenemos que aprender a ser un poco susceptibles con algunas personas que quizás son más sensibles acerca de algunos temas. Nosotros los vamos a tratar con cuidado, pero no vamos a omitir la enseñanza bíblica simplemente porque esta persona sienta de que se ve ofendido por lo que la palabra de Dios enseña. Aún en este mismo texto bíblico que acabamos de leer allí en el libro de Mateo capítulo 15, un poquitito más adelante, cuando los apóstoles le dicen allí a Jesús: Señor, tú has ofendido a estas personas que escucharon, se sintieron ofendidos. Mira lo que dice el versículo número 16. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no lo que come sin lavarse las manos. Este era específicamente el tema. La cuestión de que los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer. Y entonces pues los fariseos se quejaban. Pero me llama mucho la atención que en ese versículo 16 Jesús le dice: ¿también ustedes todavía están torpes? Es una pregunta. ¿Todavía siguen ustedes teniendo dudas de lo que yo enseño? ¿Todavía a ustedes les molesta que lo que yo enseñe a otras personas le ofendan? Déjame decirte de que ese tipo de frase en esta ocasión también pudiera haber ofendido a alguno de los discípulos de Cristo Jesús. En otra ocasión Jesucristo le llegó a decir a los fariseos: ustedes son un montón de víboras. Otro texto bíblico dice también: ustedes son un sepulcro blanqueado. Son frases fuertes, pero tenían que decírselas. Y esta gente se sentía entonces ofendido. Esto quiere decir que en algunas ocasiones a la gente no le va a gustar las cosas que nosotros tenemos que decir. Hay veces que tú y yo necesitamos expresar algunas ideas y algunas enseñanzas que inclusive van a ofender a algunas personas. Y tenemos que hacer la decisión de decirlo o quedarnos callados por no ofender a los demás. Y algún día tendremos que dar cuenta delante de Dios por lo que nosotros omitimos y no expresamos y dejamos claro delante de las personas, aunque a ellos sea esto causa de ofensa. Ahora volvamos a Santiago capítulo número 3. En este caso, en el versículo número 3, mira lo que dice la palabra del Señor en esta ocasión. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Fíjate que en esta ocasión el apóstol Santiago hace una comparación de la lengua con tres cosas. Dice, lo primero es el freno en los caballos. Para aquellos de ustedes que quizás no tengan mucha experiencia en esta cuestión de caballos, el freno de los caballos o aquello que se le pone en la boca tiene un eje dentro de la boca del caballo. Y ese eje, la mitad del eje, es como si fuera una herradura. Hay allí un doblez. Y cuando tú alas la rienda del caballo para atrás, aquella herradura, aquella pieza, lo que hace es bajar la lengua del caballo, literalmente. Una de las cosas que suceden cuando baja la lengua del caballo es que le corta la respiración y entonces el caballo no puede seguir corriendo, tiene que parar, tiene que controlar su paso. Fíjate la relación que hace en esta ocasión con esta herramienta, diríamos, que se usa para controlar al caballo y entonces también con nuestra lengua.
Lo que quiere decir en esta ocasión el apóstol Santiago es que tú y yo en muchas ocasiones tenemos que ponernos también un freno en la lengua. Es decir, de la misma forma que controlamos los caballos con un freno, nosotros mismos tenemos que aprender a ponernos el freno y controlar lo que nosotros decimos. También lo compara en esta ocasión con el timón de un barco. Los barcos, no importa qué tamaño sea el barco, mientras más grande, en muchas ocasiones el timón es mucho más pequeño. Hace algunos años atrás yo tuve la oportunidad de entrar a uno de estos grandes barcos y yo estaba esperando ver allí un gran timón para mover el barco. Y le pregunté al capitán, ¿y dónde está el timón? Y dice, no, ya no tenemos timón. Ahora lo que hacemos son unas palanquitas muy pequeñitas aquí con un botoncito y demás. Parecían como aquellos para jugar los juegos de video. Así era, un stick. Y con esa palanquita pequeñita, movían a todo aquel barco de un lado para otro y lo conducían a la dirección correcta donde ellos querían que fuera el barco. Y dice también como número 3 en esta ocasión que la lengua tiene la capacidad de encender un fuego. Dice, es una chispa. La chispa es muy pequeña. Fíjate la comparación que en esta ocasión el apóstol Santiago hace. La cuestión no es el poder que tiene la lengua, sino el poder que tiene en referencia al pequeño tamaño que tiene. Es decir, la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo. Sin embargo, tiene un poder tremendísimo entre nosotros de acuerdo a cómo nosotros usamos nuestra lengua. Quiere decir, si nosotros usamos nuestra lengua para cosas buenas, hay buenos resultados. Pero si usamos nuestra lengua para cosas malas, dice ahí la palabra, vamos a tener que recoger también el fruto de lo que nosotros hagamos con nuestra lengua. Dice el mismo texto, entonces regresando allí a Santiago capítulo 3, en esta ocasión en el versículo número 6, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Atención con este texto. Dice, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es decir, lo que tú dices hoy, atención mi querido hermano, lo que tú dices hoy va a durar por el resto de la vida. Lo que tú digas, sea bueno o sea malo, va a durar por el resto de tu vida. Versículo número 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Me llama mucho la atención esa parte del versículo número 6 que dice que cualquier cosa que nosotros digamos va a durar por toda la vida. Es cierto, tú lo sabes. Déjame explicarte esto, por ejemplo. Si alguien habla mal de ti, aunque tú seas una persona muy buena y lo puedas comprobar, la mayoría de las personas siempre lo que van a tener en su mente va a ser aquella idea mala o aquel mal comentario que se dijo acerca de ti. Por eso es que la palabra dice que en nuestra boca, en nuestras palabras, están la vida y la muerte. Tenemos el poder de decir cosas buenas e influenciar positivamente o decir cosas malas e influenciar negativamente de las personas. Por eso es que la palabra dice que nuestra boca tiene poder de vida y de muerte. Podemos decir cosas buenas que van a durar por el resto de nuestra vida, pero también podemos decir cosas malas que van a durar también por el resto de nuestra vida. Ten cuidado, mi querido amigo y hermano, con lo que tú dices. Lo que tú dices no se va a borrar. Y en muchas ocasiones quisiéramos inclusive poder tomar aquellas palabras otra vez y tragárnoslas, pero ya no es posible. Dice un dicho, lo dicho, dicho está. Ten cuidado con lo que tú dices y asegúrate de que todo lo que tú digas sea generalmente positivo, bueno. Habla bien de la gente, bendice, dile a las personas, habla bien de los demás. Y esto nos dice a nosotros que este es un problema no solamente de nuestros tiempos. Fíjate de que este texto bíblico está escrito hace casi 2000 años atrás. Al principio de la creación de la iglesia, cuando la iglesia fue fundada. De hecho, Santiago sabemos que fue el primer pastor allí en la iglesia en Jerusalén. Fíjate, el primero de todos. Y ya la iglesia aparentemente tenía problemas
con chismes y comentarios y cosas malas que la gente decía. Por eso es que él se tiene que sentar a escribir en contra de la lengua. Ten mucho cuidado como tú usas la lengua. Es más, no solamente Santiago capítulo 3. Fíjate, si nos vamos a Santiago capítulo 1, nos vamos a fijar que él hace también una referencia acerca de esto. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice así: si alguien se cree religioso, y la palabra religioso en esta ocasión no quiere decir tradición, sino piadoso, es decir, servir a Dios. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿A cuántas personas tú no conoces en la iglesia que tienen esta característica? Tienen toda la imagen de cristiano, andan con su Biblia debajo del brazo. Van a la iglesia todos los días, diezman y todo lo demás, pero hablan mal de la gente, hablan mal del pastor, hablan mal de la iglesia. Déjame decirte, dice este texto bíblico, que esas personas, su religión no les sirve para nada. Serán muy religiosos, serán o tratarán de ser quizás muy espirituales, al menos eso es lo que aparentan, pero si son unos chismosos y usan su boca o su lengua incorrectamente, dice su religión, es decir, su espiritualidad no les sirve para nada. En realidad, en muchas ocasiones, estas son el tipo de personas que vienen a ser un estorbo para otros, sobre todo para los nuevos creyentes. Aquellas personas que vienen a la iglesia por primera vez y esperan encontrar en la iglesia algo diferente y se topan de pronto con un hermano o una hermana chismosa o chismoso. Es decir, hablan y dicen lo que no tienen que decir. Todo en lo que ellos se enfocan es en las cosas negativas, en los problemas, y a todo le sacan algún tipo de comentario también negativo. Fíjate si es así, de que Santiago tiene ahora en el capítulo 3, en el versículo 9, mira lo que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Quizás a esta altura tú pienses, oh sí, yo conozco a personas así, quizás aún en la iglesia a la cual yo asisto. Pero déjame decirte una cosa, esta enseñanza del día de hoy no es tanto para que tú pienses en otras personas, sino para que tú pienses en ti. Aún mientras yo preparaba esta enseñanza, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame también a aplicar esto a mí mismo. No queremos ofender a las personas involuntariamente, pero en muchas ocasiones nosotros de una forma u otra decimos cosas que no debemos de decir. Ahora, como dije anteriormente al principio, escúchame. No puedes dejar de decir la verdad de lo que la palabra del Señor enseña por miedo que ofendas a otra persona. Nosotros no podemos omitir la verdad de la palabra de Dios, es decir, del mensaje bíblico. Pero tenemos que tener mucho cuidado que nosotros vayamos a ofender a alguien o vayamos a decir algo negativamente hablando de alguien simplemente por nuestro propio deseo de afectar la condición o la ética de esa persona. Es decir, que lo que tú digas negativamente hablando acerca de otra persona crea una mala opinión que afecte la reputación de esa persona. Mientras tanto, nosotros tenemos que tomar la decisión de expresar la opinión bíblica exactamente como está escrita en la palabra de Dios. Sin embargo, todos nosotros, como dije anteriormente, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Es posible que tú que me estás escuchando en este día sepas conscientemente que ese es tu problema. Que en muchas ocasiones tú llegas a un lugar y dices cosas que no deberías decir. A pesar de esta gran lucha que nosotros tenemos con nuestra lengua, hay un principio bíblico establecido que nos dice a nosotros de que Dios nos puede ayudar
a controlar también nuestra lengua. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 4, que vamos a usarlo en esta ocasión como un principio bíblico para nosotros poder controlar nuestra lengua. Te voy a hablar en esta ocasión del caso, por ejemplo, de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a hacer un trabajo muy específico, muy objetivo. Uno de los problemas que tenía Moisés era de que él era tartamudo, no podía hablar muy bien. Es decir, tenía problema con su lengua. En esta ocasión nos dice de que el problema de Moisés era de que él hablaba mal de los demás. Simplemente de que tenía problema para poder comunicarse. Y mira lo que dice la palabra de Dios en esta ocasión. Éxodo capítulo 4, comenzando en el versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Subraya allí en tu Biblia este texto bíblico que dice allí: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Si tu problema es controlar la lengua, mi querido amigo o amiga, en este día, el principio bíblico de este texto bíblico es que Dios es el único que nos puede ayudar a nosotros a controlar nuestra lengua. Atención, no estoy diciendo en esta ocasión de que Dios va a hacer todo el trabajo. Tú y yo necesitamos tener control de nuestra lengua, de nuestros pensamientos y entonces de nuestra boca, de nuestra lengua. De hecho, la lengua solamente expresa lo que nosotros pensamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que somos muy rápidos para pensar y muy rápidos para hablar. En esta ocasión, lo que estamos diciendo es de que este texto bíblico nos da a nosotros un principio donde si tú y yo sometemos delante de Dios nuestros pensamientos, entonces Dios también nos va a ayudar a someter nuestra lengua. No te conformes en decir, así soy yo. No te conformes en decir, de esa forma Dios me creó. No, eso no es cierto. Dios nos creó a todos nosotros con la capacidad de poder controlar nuestros pensamientos y de poder controlar también nuestra lengua o nuestras palabras. Hazlo, pon en las manos de Dios toda tu vida y pídele al Señor: Señor, ayúdame ahora también a controlar mis palabras y mi lengua. No quiero yo decir cosas que no deba de decir. Quiero aprovechar también la oportunidad para hacerte una invitación, porque es posible de que tú no conozcas todavía a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Si tú no has tenido una relación con Cristo, si tú no le has pedido a Cristo que entre en tu vida, en tu corazón y te transforme y te cambie, entonces tú no vas a poder tener una relación y una comunicación con este Dios que es el que te va a ayudar a ti a controlar tu lengua. Por eso en esta ocasión yo te quiero invitar, donde quiera que estés, no importa donde tú nos estás viendo, tanto a través de la internet o la televisión. Si tú no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador anteriormente, esta es la oportunidad que tú tienes para que allí donde tú estás, tú cierres tus ojos e inclines tu cabeza y le pidas al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, ven, entra en mi corazón y hazme una persona nueva. Ayúdame también a controlar mi boca, comenzando por mis pensamientos, y que yo tenga control de las cosas que yo digo. Si tú has hecho esta oración tan sencilla, dice la palabra de Dios de que Dios te perdona. Él viene a morar en ti a través de la presencia de Cristo Jesús en tu corazón, y Dios va a encargarse de transformar totalmente tu vida y también de ayudarte a tu poder controlar tus palabras. Si tú has hecho esta decisión en este día, yo quisiera saberlo. Allí en la pantalla aparece nuestra dirección de correo electrónico y nuestro número telefónico. Escríbenos o llámanos y déjanos saber de qué forma este programa está siendo también de bendición para tu vida. No te olvides también de compartirlo con otras personas y tus amigos a tu alrededor, tanto en tu casa o a través de alguna de las redes sociales. Una vez más,
Gracias por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.